Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves, 28 de noviembre. El presidente Evo Morales inauguró la primera fase de la terminal aérea presidencial en la ciudad de El Alto, la cual recibirá a las unidades aéreas que dependen de la presidencia del Estado plurinacional y a los helicópteros. La nueva terminal tuvo un costo de 10.5 millones de bolivianos. Su infraestructura posee modernos materiales y salas de reuniones para recibir a los presidentes y una sala alterna para reuniones del gabinete. La construcción de esta terminal aérea forma parte del conjunto de edificaciones que el Estado plurinacional está llevando adelante con recursos propios. Esta construcción forma parte de un proceso de modernización de la infraestructura del Estado plurinacional, afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Como noticia, les contamos que hasta el 28 de febrero del año 2014 tienen plazo los empresarios privados de Bolivia para pagar el segundo aguinaldo. El acuerdo con el gobierno surgió luego de una reunión entre ambas partes en el Ministerio de Trabajo de La Paz y ya fue oficializado. Esta ha sido una medida que no estaba planificada, pero el esfuerzo de cumplir con nuestros trabajadores, de que se sientan satisfechos con esta medida, es que nosotros también vamos a hacer un esfuerzo adicional para cumplir, como dice el decreto, hasta el 28 de febrero con el pago respectivo de este aguinaldo, manifestó el presidente de los empresarios privados de Bolivia, Daniel Sánchez. El doble aguinaldo no será obligatorio para los cargos ejecutivos y jerárquicos de las empresas privadas, según informó el Ministerio de Trabajo. Más noticias. Más de 1.200 camiones permanecieron detenidos durante 3 días en territorio boliviano, en la frontera con Chile, por la huelga que realizaron los funcionarios de la aduana chilena, según informaron fuentes empresariales. Las pérdidas para el sector ya superan el $1.000.000, en una época intensa para el comercio. El sector ha pedido al Ministerio Boliviano de Exteriores que presente una queja formal a Chile por el perjuicio que les ha causado la huelga, comentó el dirigente de una de las empresas de transporte de Bolivia, Álvaro Ayllona. Hoy se abrirá nuevamente la atención en el lado chileno, por lo cual la aduana boliviana incrementará recursos y personal para ayudar a agilizar los trámites de los camioneros paralizados. Más noticias en Bolivia News. El piloto boliviano Ángel Roca Rivera, muerto durante un enfrentamiento con la policía en la selva de Pasco, en Perú, habría operado al servicio del cártel del narcotráfico mexicano de Sinaloa e integraba una filial de ese grupo criminal en Bolivia, según las primeras indagaciones realizadas por la DITRANDO, unidad policial que investiga el narcotráfico de Perú. Rivera era buscado en Bolivia desde el 2001, condenado en ausencia a 25 años de prisión por contrabando de sustancias prohibidas, según un reporte del diario La República. La filial boliviana del cártel de Sinaloa enviaría cargamentos de cocaína peruana a Europa vía Brasil. Los principales destinos de la mercadería ilegal son las ciudades de Madrid, Barcelona y Ámsterdam en Holanda, según las investigaciones. Y con más información, los maestros de Oruro se sumaron a la protesta que realizan sus colegas en La Paz en rechazo a los resultados del examen de ascenso de categoría y la falta de publicación de los resultados a nivel nacional, según informó el dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, José Luis Álvarez. El primer piquete de huelga de hambre se instaló el martes pasado en La Paz, mientras que en Oruro se aguarda que se asuma la medida de presión. Se espera que en los próximos días se sumen al movimiento los magisterios de Potosí y Cochabamba. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.29, el yen se cotiza en 0.06. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes.
Y pese a los esfuerzos, Blooming no pudo romper la mala racha que ya lleva más de 2 años con Oriente, y Oriente volvió a ganarle con un 3-1. El estadio estaba repleto para apoyar a sus equipos en el clásico de un partido que empezó intenso, sobre todo en la primera mitad, pero que fue empañado por la expulsión de nada menos que 4 jugadores, 2 de cada equipo. Por los albiverdes salieron el volante Lucas Díaz y el atacante Alcidas Peñas, en tanto que los celestes perdieron a Ayala y Gómez. Oriente empezó las anotaciones a los 14 minutos con Yasmani Duc y a los 16 minutos con un centro certero de Lucas Díaz. Los celestes contestaron a los 23 minutos mediante un tanto anotado con un derechazo de Joselito Vaca. A los 3 minutos del segundo tiempo, Oriente remató el partido con un gol de Miguel Hoyos. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.